¿Cómo les va, chicos? Buenas noches a todos. Creo que ya han ingresado algunas personas, así que esperamos 3 minutitos más y arrancamos, ¿ok? Acomodemos esto, ahí estamos mejor. Bueno, ¿qué tal, chicos? Buenas noches, ¿cómo están? Arranquemos, arranquemos. Hola, Karina, buenas noches. ¿Qué tal, Cami? Buenas noches, buenas noches. Profe, buenas noches. A ver, voy a empezar con la lista. Aunque, ¿saben qué? Creo que voy a tomar ahorita al final. Creo que voy a tomar ahorita al final. Hoy voy a tomar ahorita al final. Para ver quiénes ya se han ido de feriado y quiénes no. Para ver quiénes se han ido de feriado anticipado. ¿Se van a algún lado de feriado? ¿Ni al parque? Cuento al cine. ¿Al cine? ¿Qué están dando en el cine? Stitch, Lilo y Stitch. Ah, ¿qué es? Pero es la misma película, volvieron a dar. O sea, es un relanzamiento o algo así, o es una nueva película. No, a ver, se estrenaba el 22. ¿Ya? Entonces el 21 era el preestreno y el ¿Pero 22 es de era la el misma o estreno. es otra? Es una nueva, es de live action. Ah, de live action de Lilo y Stitch. Ujú. ¡Wow! Dicen que está buenaza. Ah, Entonces voy a ir ya. a ver el sábado. Ah, no. Bueno, bueno, Sí, bueno. el sábado. Dice, Ajá. buenas noches, Inge. Buenas noches, María, ¿qué tal? Bien, bien. Ya me quedé con las ganas de ir a ver Lilo y Stitch. ¿Por Sí, qué yo son así? también, ya me entraron ganas, ya me entraron las ganas a mí también.
Que hace llorar al final, dicen, no sé todavía. Habría Cero que ir a ver. spoilers, por favor. Sin spoilers aquí. Cero spoilers. Cero spoilers. Sin spoilear. Cada spoiler, profe, póngale menos un punto. Ah, mentira. Sin spoilear, por favor. Vamos a manejarnos con esa duda. Terminamos Bueno, las clases y nos vamos a ver Stitch. nos vamos a mimir. Mañana hay que trabajar o no trabajan. ¿Quién tiene de vacación? ¿Quiénes trabajamos mañana? Los pobres. Eso. Yo no trabajo. Yo sí estoy libre. No, pero Yo sí sí tengo que trabajo todos trabajar. los días. Tengo que trabajar en el proyecto de la otra materia. Vaya, muy bien. Yo tengo que trabajar en la estudiación de todo el día para dar el supletorio de mañana. Me quedé. Vaya. Bueno, así toca. Así Buenas pasa a noches. veces, así pasa a veces. Así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede. Mañana tengo trabajo también, así que vamos iguales. Ni modo. Vamos iguales. Bueno, a ver chicos, entonces arranquemos bien para ganar tiempo, ¿sí? Para ver si podemos hacer una pausita en la mitad de la clase, un pequeño receso, a ver si acabamos antes también, ¿sí? Como les digo, voy a tomar lista al final, así que igual para que por favor vayan poniendo los nombres en el chat, no se olviden, tengo solamente 8 personas, pero hay 23 Ay, participantes, así que no se olviden de poner el nombre por favor en el chat para que no tengamos problemas después, ¿ok? ¿Quién me dice qué vimos ayer y en dónde nos quedamos? A ver, Karina. A ver, Karina. Lo que pasa es que vimos un montón de cosas. Es Y que nos como no ha faltó. subido el material, profe, no he Es que nos podido faltó. leer bien. Si ve cómo es. Sí, No he podido leer. O sea, tengo mis anotaciones, pero siempre es mejor leer su material. Ya, verá. Técnicamente vimos las teorías éticas en las empresas. ya, Entonces, correcto. cómo se aplican al mundo empresarial. Hablamos sobre la diferencia entre la ética y moral. La ética es el sentido de lo correcto que tenemos nosotros internamente en nuestra cabeza, y la moral es lo que sucede en la sociedad. Entonces, juntos forman como una comunión. Debería formar lo correcto. Hablamos de que el origen de la moral del latín viene de mores, que se traduce como costumbres, y de ahí empezamos a hablar de las características de los principios morales Ya, muy bien. y de la universalidad, de la influencia en las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Etcétera, etcétera. Y bueno, es que de ahí esa parte ya no tomé nota porque ya no alcancé, pero de ahí lo más importante es que hablamos del utilitarismo, de la deontología, hasta ahí llegamos. Eso. En resumen, porque el utilitarismo es analizar las consecuencias, o sea, mejor dicho, que lo que se aplique sea positivo para la mayor cantidad de personas, que no siempre es bueno, pero es una forma. Y en cambio, la deontología que hace lo correcto sin importar el costo o si están conformes o no. Así, Consecuencias, ¿no es cierto? Las sí, consecuencias en general. X. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Karina, gracias. ¿Quién más? A ver, Ana. Ah, no, Ana Garana no estuvo ayer aquí. O sí estuvo Ana. Vamos a ver si estuvo más bien. A ver, Ana, ¿qué más vimos ayer? ¿Algo con lo que puedas complementar? Em, Vimos lo que era los fundamentos del utilitarismo, Ok, que tenía como objetivo maximizar los beneficios y minimizar daños. correcto. También vimos lo que era la deontología, las características que tenía, que era el respeto a la dignidad humana, que se basaba en que las personas deben ser tratadas eh, de una buena manera. Eh, Todo sin, ¿cómo decir? Sin hacer daño o, bueno, así. Y también vimos lo que es las ventajas y los desafíos que tiene la deontología. Ya. Ok, Anita, muy bien. Listo.
un breve resumen de lo que vimos ayer, porque como decía Karina, vimos bastantes cosas y eso que aún nos faltó, ¿ya? La clase quedó un poquito más porque nos falta ver las características de la ética de virtudes. Hoy vamos a avanzar con la clase, lo que falta de estas teorías éticas, y luego vamos a ver un poco más focalizado el tema de la ética personal con la ética empresarial y el marco legal que envuelve a estas normativas, digamos, a estas leyes, a esta forma de trabajar en las empresas, porque como en algún momento hablamos, me parece que fue en la primera clase, el hecho de aplicar este tipo de normas también trae algunos beneficios, ¿no es cierto?, para las empresas, así como también tienen que ser normadas y reguladas, ¿sí?, por leyes, por organismos nacionales e inclusive internacionales, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla y arrancamos, ¿ok? Vamos a ver. El día de hoy tengo pensado acabar la unidad, así que vamos a ver si podemos aprovechar para dejar el fin de semana de feriado con una pruebita así chévere. ¿Ya? A ver, listo. Ahí está la pantalla, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar a ver las características de la ética de virtudes, ¿ok? Es decir, la tercera y última gran teoría que tiene que ver principalmente con esto, ¿no? Con la ética de virtudes. Entonces, ¿qué es la ética de virtudes? Así como vimos el utilitarismo, que es hacer el mayor beneficio en base a las acciones que uno tiene, buscar el mayor beneficio, aunque salgan perjudicados algunos, trata de buscarse siempre el mínimo perjuicio, pero siempre hay alguien que sale un poco mal parado. En la deontología, como ustedes bien lo dijeron, la deontología en cambio es hacer lo correcto pase lo que pase, sin importar las consecuencias. ¿Ya? Es hacer lo correcto, es hacer el bien. También entrábamos en algunos ejemplos donde pueden tener conflicto ese tipo de decisiones. Y entonces la ética de virtudes, ¿qué es? La ética de virtudes, en cambio, se enfoca principalmente en el carácter y las cualidades morales de la persona que toma las decisiones más que en las consecuencias de sus acciones. Es decir, eh, más se enfoca directamente en la persona, ¿sí? En lo que la persona pueda decidir como correcto, como incorrecto. Esa es la ética de virtudes. Virtuoso, la virtud de decidir por sí solo. Esa es una empresa que se guía por ese tipo de principios. Es decir, más que en el utilitarismo, más que en el cumplimiento de reglas, es en las características y cualidades de la persona que como tal toma las decisiones. Esto se origina, imagínense, si esto hablábamos el otro día de la historia de las teorías, esto viene inclusive mucho más antes, ¿sí? Muchísimo más antes, porque se definía como una virtud el hecho de que las personas tengan su propio criterio y su propia decisión. Ahora, lógicamente que las personas deben cultivar virtudes que son, digamos, universalmente bien llevadas como éticas, ¿sí? Que tiene que ver con la honestidad, la justicia, la responsabilidad para actuar correctamente. Por ejemplo, para que una empresa logre tener este tipo de características o para que se guíe por este tipo de ética de virtudes, esta teoría, lo primero que tiene que hacer es saber contratar, ¿ya? Es decir, contratar un personal que sea totalmente íntegro, respetuoso, en donde todos tengan ese tipo de principios, porque es como que ustedes llegaran a una empresa y como nadie les dice nada sobre qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer, ustedes empiezan a actuar solos en base a buenos principios morales, ¿ya? Entonces, esa es un poco la teoría de la ética de virtudes que se enfoca principalmente en esto, ¿sí? En el desarrollo personal de las personas. Tiene una relevancia universal porque hay principios que son aplicables en todos los contextos, en todas las culturas, o por lo menos en la gran mayoría, si es que no es en todos, más que nada digo esto por la gran diversidad que hay hoy en día, pero se aplican siempre al entorno empresarial, ¿sí? Por ejemplo, la integridad, ¿ya? Un empresario íntegro o un empresario justo, ¿sí? Íntegro que viene, prioriza justamente prioriza, perdón, el bienestar en sus empleados, el bienestar de la comunidad, el bienestar puede ser inclusive del medio ambiente, ¿sí? Ya que estamos hablando de responsabilidad social. Justo, que trata a todos de manera equitativa, ¿ya? En la empresa, ¿sí? O inclusive honesto, que todo lo que significa honesto, transparente, honrado, no es corrupto, en fin, un poco de cosas más, tienen que ver con ese tipo de características dentro de una persona y que se aplica lógicamente a toda una empresa. Esto, por ejemplo, es el reflejo de líderes de empresas que son muy, digo yo, muy marcados, ¿no? Es decir, son muy ejemplares, porque definitivamente inspiran una cultura organizacional mucho mejor. Los líderes empresariales que tienen ese tipo de características, imagínense directores, gerentes generales, dueños, accionistas, en fin,
influyen directamente en los principios éticos que guían una empresa. Al ser accionistas o al ser dueños, son ellos quienes van a comandar la empresa bajo los principios que ellos consideran correctos. Entonces, si una persona es honesta, justo, responsable, pues lógicamente que la organización se entiende que debe también ser de esa manera. Aplicado esto, ojo, a empresas grandes y a empresas pequeñas o medianas. Si les había pasado a ustedes que, no sé, conocían ustedes o sus padres conocían al dueño de un negocio. Decían, no, don Juanito siempre, qué tipazo, siempre fue una gran persona, siempre fue honrado, siempre la empresa entregaba puntual, siempre la empresa entregaba buen servicio, buen producto, y es el reflejo de los dueños, el reflejo de los accionistas, el reflejo de quien estuvo ahí o quien está ahí, ¿ya? Y hay momentos o hay ejemplos en donde pasa también lo contrario, que una vez que ya cambian las generaciones, a veces no han enseñado bien a los que siguen y los que siguen, los hijos, los nietos o los sobrinos o quien quiera que sea, no tienen los mismos principios que los anteriores dueños y empieza a cambiar la empresa. Y entonces eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de teorías porque ya vimos que puede llegar a ser bastante subjetivo, ¿ok? Los valores, por ejemplo, como la honestidad, la justicia y la responsabilidad de un líder al impactar directamente en la empresa y en el clima laboral, generan también una reacción hacia los clientes, ¿ya? Entonces los clientes van a empezar a ver ese tipo de empresas o de compañías como totalmente confiables, honestas, responsables, que se hacen de una buena imagen, de una buena reputación, lo que conlleva también a una fidelidad del cliente, a comprar sus productos, a comprar sus servicios y, lógicamente, a generar mayor rentabilidad. ¿Okay? Entonces, todas estas teorías, si bien, como ustedes se dan cuenta, tienen un principio o un fin lógico de tratar de beneficiar y de respetar y de cuidar y de ser honestos, tienen un segundo beneficio, quizás, por decir un segundo, un tercer beneficio, algo que queda en segundo o tercer plano, que es el ingreso económico que pueden llegar a generar las empresas a raíz de todo este tipo de prácticas sanas dentro de las empresas. Empresas y sus virtudes éticas, agentes morales colectivos. Las empresas actúan como agentes morales al implementar políticas que reflejan virtudes éticas en sus decisiones. Cada uno se vuelve ejemplo, ¿sí? Cada uno se vuelve ejemplo y representante digno de la empresa. Políticas sostenibles. Todo lo que hace la empresa desarrolla programas, políticas, incentivos, en fin, todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad del medio ambiente, por ejemplo, refleja una responsabilidad que igualmente se transmite hacia todos sus empleados y a la sociedad en general, más aún si es que ésta tiene un impacto en la comunidad, ¿sí? Una justicia laboral. Todos aquellos que promueven condiciones justas, beneficios laborales, salarios dignos, o no ni siquiera dignos, sino salarios, buenos salarios o salarios elevados, salarios justos, ¿sí? Todos ellos muestran cierto compromiso para ser catalogados como una empresa quizás de buen ambiente laboral, en donde todos quisieran trabajar, ¿ya? Entonces esto también siempre va a mejorar este tipo de condiciones. La cultura ética, ¿sí? Al desarrollar una cultura ética mediante capacitaciones, mediante códigos de conducta, mediante charlas, mediante, en fin, un poco de cosas más que se puedan dar dentro de una empresa, crean una personalidad ética en la empresa, ¿sí? Que eso definitivamente va a servir para manejar todas las acciones y la toma de decisiones en el futuro dentro de la organización, ¿ok? Natura es una empresa que todos deben conocer, ¿sí? Acá en nuestro país. Ellos fomentan mucho el tema de la solidaridad al trabajar en comercio justo con comunidades amazónicas, ¿ya? Integrando virtudes en su modelo de negocio que les permite, por ejemplo, no solamente brindarles a estas personas de la Amazonía un mejor estilo de vida, sino impulsan, lógicamente, el desarrollo de estas comunidades con mayores negocios, mayores oportunidades de crecer profesionalmente. Hay algunos de ellos que siguen trabajando lógicamente en la Amazonía y hay las generaciones que siguen que a veces terminan saliendo de la Amazonía para llegar a la ciudad, ¿sí? A buscar otro futuro, otras carreras, en fin, siempre con ese afán lógicamente de poder crecer. Ahora, la empresa como agente ético, ¿ya? Si vemos a la empresa lógicamente como una entidad abstracta que se comporta como un agente de ética cuando
Se definen principios claros, ¿ya? Y se adoptan valores como transparencia, honestidad, lo que hemos dicho ya algunas veces. Estos principios deben estar establecidos en la empresa para que todos puedan seguirlos. Mecanismos internos, buenos procesos, buenas prácticas que garanticen también que las decisiones reflejen virtudes. ¿A qué se refiere, por ejemplo, esto en particular? A que la empresa no solamente pregone de palabra o de textos, si es que son escritos en algún lado, el hecho de que tengan buenos principios, sino que también nos pregonen, que tengan buenas prácticas, inclusive para evitar poner en conflicto a sus empleados, ¿sí? En diversas situaciones, ¿ya? Entonces, si es que no queremos como empresarios, como empresa, que nuestros empleados se equivoquen, mientan, sean falsos, escondan dinero, sean corruptos y demás, pues como empresa en nuestros procesos tenemos que tratar de también evitar que ellos se expongan a esas situaciones o sientan la tentación de, ¿ya? Hay que tratar de armar procesos que impiden ese tipo de situaciones de cualquier manera. Por ejemplo, si dentro de un proceso, no sé, cualquier empresa tiene que cobrar, ¿no es cierto? Entonces, en el momento de pagar, en lugar de tener una persona que reciba dinero en efectivo, parte del proceso es simplemente pago con transferencias o pago con tarjeta de crédito. Entonces, con eso ninguna persona está sujeta a recibir dinero, a tener que guardarse un dinero, a cogerse dinero de la empresa, porque todo ya es electrónico. Entonces se evitan el paso de generar esa tentación o que la persona pueda caer, lógicamente, en ese tipo de situaciones. También crea un impacto social positivo como agente de ética, entonces funciona como un ejemplo y cuando crea un impacto positivo en la gente y cuando se invierte sobre todo en programas, se mete mucho dinero y se inician y se ponen en marcha programas que beneficien tanto a la sociedad como al medio ambiente. Diferenciando rápidamente esto, a la sociedad es programas que ayuden a la gente, a la comunidad, a una zona en particular. Programas que ayuden al medio ambiente es algo más grande, ¿no? Es algo macro, en donde no solamente interviene una comunidad en particular, puede serlo, pero no solamente interviene una comunidad, sino que eso ayuda lógicamente al entorno en donde estamos viviendo hoy por hoy, ¿ya? Un ejemplo que habíamos dicho antes es la corporación favorita, ¿sí? Que sus programas estos de reciclaje que tiene hoy por hoy fomentan la responsabilidad, el compromiso social a través de estos programas, porque no solamente están, por ejemplo, en una localidad, ¿no? En una zona, sino en todos los locales, los almacenes que tienen, pues ahí ponen estos centros de reciclaje y por ende se vuelve algo un poco más grande, como un programa que realmente incentiva a la sociedad a tomar el mismo ejemplo y a seguir el mismo ejemplo como entes activos de responsabilidad, ¿ok? Hay algunos ejemplos negativos, ¿sí? Es decir, les quiero mostrar la otra parte para que puedan comparar y darse cuenta también de casos que han sucedido y que han pasado, ¿no? Que son reales. La empresa Wells Fargo, por ejemplo, ¿sí? ¿Conocen lo que es Wells Fargo? Un caso que fue muy sonado, es uno de los bancos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedió? Que algunos empleados de este banco abrieron cuentas falsas sin ningún tipo de consentimiento de los clientes para cumplir con las metas de venta. Tenían que cumplir con objetivos de apertura de cuentas, nadie les había solicitado y ellos empezaron a abrir cuentas, empezaron a abrir cuentas, empezaron a abrir cuentas. Entonces, hubo una falla muy grande cuando esto se reveló porque hubo una falta de integridad, de honestidad, dañó por completo la confianza del público porque ya se podrán imaginar con plata de quién abrían las cuentas, es decir, no es que ponían ellos, sino que movían los dineros de las personas que estaban allí en el banco para abrir estas cuentas falsas y lógicamente que ese dinero después se perdía. Entonces, hubo muchos problemas, hubo una falta de integridad, una falta de confianza terrible, además de que el banco tuvo que recibir muchísimas multas, ¿sí? Entonces, sí fue un golpe bastante fuerte. Sobre todo lo menciono porque son casos que sonaron mucho, ¿ya? Y que son, yo diría, empresas gigantes, empresas muy grandes que terminaron afectando no a 10, a 100, a 1000 personas, sino a millones de personas y con algo tan delicado como, por ejemplo, lo que es el dinero, ¿ok? Otro ejemplo que les quiero poner acá es el de Uber, ¿ya? ¿Por qué es un ejemplo el tema de Uber? Todos tienen Uber, todos han usado Uber, ¿no es cierto? Todos sabemos de lo que se trata, ¿ya? ¿Cuál fue el problema con Uber? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce sobre este tema? ¿Qué fue lo que pasó?
¿Nadie? A ver, les cuento. ¿Qué pasó con Uber? Esta es una empresa que realmente no existe de manera física, ¿sí? En muchos países. Muchas personas se pueden afiliar, se pueden registrar, ¿sí? En la aplicación y empezar a trabajar. Uber cobra un porcentaje de las ganancias, ¿sí? De las personas que trabajan, evidentemente les paga el resto, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasó acá? Al no haber una oficina, un responsable físico de esta empresa, realmente el trato y las condiciones que tienen las personas que trabajan para la aplicación pueden resultar realmente inhumanas, ¿sí? Trabajan para la empresa, pero nadie les ha contratado. Eh, Trabajan el tiempo que quieren, sin embargo, vemos personas que trabajan de Uber 10, 12 horas al día. Nadie los puede, ¿qué les digo? Reclamar nada porque al final no hay un rostro visible. Las personas, no sé si a ustedes se les ha ocurrido alguna vez preguntarle a alguna persona, un chofer de Uber, si ha reclamado alguna vez o cómo es la aplicación o enterarse un poco del tema. Yo lo he hecho y estas personas me han dicho siempre, mire, no podemos quejarnos con nadie, no hay nadie que nos proteja, no hay una normativa que seguir en absoluto. Cuando Uber recién salió, no sé si a ustedes les pasó, pero era una alternativa, lógicamente, al taxi regular. Pero coger un Uber o tomar un Uber era una experiencia de otro nivel, ¿no? A uno le saludaban, por poco se bajaban a abrir la puerta, le ofrecían agüita, le ofrecían comida en el vehículo, le decían, bueno, ¿y qué música quiere escuchar? O sea, era un trato totalmente diferente, era otro nivel, por eso es que era algo quizás un tanto más exclusivo, pero se popularizó tanto la aplicación que finalmente, pues, todos pueden hoy por hoy hacerse Uber, ¿sí? Chofer de Uber, y no todos tienen ese mismo trato. Entonces, había muchas situaciones, muchas críticas por la cultura laboral en ese sentido que había muy tóxica, en donde no había ningún tipo de normativa, cada uno actuaba como quería y tampoco había quien los proteja, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país, en donde eran perseguidos por la policía porque es ilegal el tema de la, o era pues ilegal, no estaba regulado el tema de este tipo de transporte, este tipo de empresas, y sufrían todo el tiempo, ¿no? Entonces, si los policías llegaban a detectar un Uber, que de hecho hasta pedían Uber, ¿no? Para poder cogerles a los choferes pobrecitos. Pero los mismos policías, me refiero, pedían Uber, llegaba el Uber y detenido, multado. Entonces ellos reclamaban, pero reclamaban a quién, o sea, no había quien los defienda, quien los ampare. Entonces, toda esa situación como falta de garantías laborales fue reclamado, fue, digamos, denunciado, ¿sí? En cortes internacionales, porque la falta de virtudes como justicia, el respeto al trabajador en ese sentido, el hecho de que no haya ni jefes y peor todavía quien reclamar, lógicamente causó muchísimo daño a muchas personas, ¿ok? Entonces, para que pongan un ejemplo de que eso también trasciende, lógicamente, el tema del Internet y aplicaciones celulares. Breve comparación para resumir un poco lo que hemos visto, ¿sí? De las teorías. Entonces, el utilitarismo se basa en resultados primordiales, ¿sí? Lo que más beneficia a todos, eso es lo mejor, aunque eso perjudica a algunos. La deontología son normas y principios que uno tiene que seguir, sean cuales sean las consecuencias. Y la ética de virtudes, ¿sí? Se centra en el desarrollo del carácter moral de las personas para tomar las decisiones independientemente de los beneficios que pueda traer o los procesos que se puedan seguir dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, cada teoría ética ofrece un enfoque totalmente distinto, diferente, que puede estar basado en resultados, en las normas para seguir o simplemente en el carácter que puede llegar a tener una empresa como tal para poder subsistir, ¿ok? O para poder trabajar bajo esas normas éticas de conducta. Algunas diferencias igualmente para que puedan ustedes tener claro el panorama y que no se confundan. Sí, el utilitarismo con las consecuencias porque se centra en el resultado, finalmente, en las consecuencias que puede tener una buena acción. La deontología, cumplimiento de deberes, cumplimiento de normas muy estrictos, empresas que pueden llamarse muy cuadradas, ¿sí? Poco flexibles, porque deben hacer siempre lo correcto, siempre siguiendo las normas, pase lo que pase, poca flexibilidad en la toma de decisiones. La ética de virtudes, por su parte, es el enfoque en el carácter, la moral. Una acción es buena si se reflejan virtudes, guiando tanto a individuos como también a empresas. Si es que eso no es moralmente correcto,
pues eso lo decide la persona, el individuo, ¿ok? Eh, yo creo que principalmente en estas tres teorías, ¿sí? Vamos a basar el estudio de todas las demás. Como les dije, estas son las teorías madres, sobre estas se pueden derivar muchas otras más, ¿ok? Entonces, hay ciertas aplicaciones que se pueden tener, ¿ya? Dentro de algunos ejemplos, por así mencionarlo, ¿sí? Por ejemplo, para tomar una decisión crítica. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, por favor, ayúdame leyendo. María, ¿sí? María. ¿Desde dónde dije? A ver, porfa, ayúdame leyendo la diapositiva. ¿Alcanzas a ver? ¿Tienes compu? ¿Estás con el compu? Sí, sí, Ya, sí, ayúdame ahí leyendo. voy. A ver, Desde sí, escenario, ¿verdad? Ya, correcto. escenario. Decisión crítica. La empresa debe elegir entre reducir costos subcontratando o mantener la producción local afectando a los trabajadores. Teoría Espérame, espérame, ética. espérame, 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 espérame. ¿Eh? Espérame. Ahí dame tú una respuesta, es un poco el ejemplo, María. Es decir, ese es el escenario en el que tienes que tomar una decisión crítica, ¿sí? ¿Tú qué crees que debería pasar en este caso, Em, este primer escenario? o sea, mi criterio personal, reducir costos, porque estaría afectando la parte de los trabajadores al explotarle a horas de trabajo y eso, porque tienen derechos también. ¿Ya? Eh, al tener, o sea, al bajar los costos, ¿cómo bajarías costos para no afectar a los trabajadores en este caso? Porque el ejemplo es claro, es decir, la empresa debe reducir costos subcontratando, ¿sí? Subcontratando a otras empresas, subcontratando a tercerizados, empresas, en fin, o mantener la producción local, pero tú tienes que, obviamente, un poco abusar de los trabajadores, lo que inclusive puede conllevar también a pagar horas extras, ¿no? Entonces, ¿qué O sea, hace? de los dos lados sería algo complicado porque tendría que esforzarse más los trabajadores, porque serían más horas de trabajo, explotación y claro, también no tomándolo por ese lado sería, como se dice, contratar otras personas, también sería un gasto adicional. Podría llegar a darse. Por eso es que es una decisión difícil, en este caso crítica. ¿Ya? Ujú. Ok, María, gracias. A ver, Denis, ¿tú qué harías? ¿Qué crees en este caso? Denis Andrade. Denis, Sí, a ver, dale, Denis. En este caso, ¿qué crees tú que debería pasar? ¿Qué debería hacer la empresa? Toma en cuenta, por ejemplo, lo que sigue diciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿puedes alcanzar a leer el número 2, por favor? 2 y 3. más o menos estoy en el teléfono. El 2 dijo, ¿no? Teorías. ¿El 2? Sí, 2 y 3. Ah, ya, ok. Teoría ética relevante. Identifica cuál teoría ética se aplica en esta situación, como el utilitarismo o deontologismo. ¿Y el 3? Número, número 3. Intereses de la empresa. Analiza cómo los costos y la rentabilidad influyen en la decisión de la empresa. Entonces, ¿tú qué crees, Denis? ¿Qué deberíamos aplicar en este caso? ¿Utilitarismo o deontologismo? En estas teorías que hemos aprendido. Basada en este Mm, interés de la empresa. creo que utilitarismo queda mejor aquí. ¿Por qué? Porque como la empresa busca ser más rentable y siento que tener todo más centralizado quedaría mejor. Ok, ok. Definitivamente un tema de utilitarismo. Gracias, Denis. Ok. ¿Alguien cree que se debe aplicar deontologismo en este ejemplo? ¿Quién cree que se debe utilizar deontologismo? El número 4 dice impacto en los trabajadores. Considerar cómo la subcontratación afecta los derechos y condiciones laborales de los trabajadores locales. Así que, ¿quién cree que puede ser deontologismo? Matías Proaño, ¿qué crees? Matías, Matías, Matías de la una, Matías de las dos, Matías a las tres.
Voy con Elizabeth. Elizabeth Ojeda. A ver, Eli. Elizabeth a la 1. Elizabeth a las 2. Elizabeth a las 3. Voy con Melanie Figueroa. Melanie. Dicen, dígame, buenas noches. ¿Cómo estás, Melanie? Cuéntame, ¿qué crees tú que se debe aplicar aquí? ¿Utilitarismo o deontologismo? Mm, así es. ¿Qué dices? Mm, A ver, dime algo, Melanie. Escucho a todos menos a ti. a ver, ¿me puede repetir otra vez? Es que no lo escuché bien. A ver, Melanie. ¿Las diapositivas estás en el teléfono o estás en computadora? ¿Qué estás en el teléfono? Computador. Computadora, mejor todavía, entonces puedes ver la diapositiva. Hay un escenario en donde la empresa debe elegir entre reducir costos subcontratando o mantener la producción local afectando a los trabajadores. Debes elegir una teoría, utilitarismo o deontologismo. ¿Qué aplicas? A ver, Melanie, ¿Aló? Sí, dime. se me fue el audio, no lo escuché. Me repito otra vez. Perdón. A ver, tienes un escenario, te digo, la computadora está ahí, pues de la diapositiva. El escenario está claro. La empresa debe elegir entre reducir costos, ¿sí? Subcontratando a otras empresas, o mantener la misma producción, pero afectando a los trabajadores. ¿Qué Ya. aplicas, utilitarismo o deontología? Mm, ¿Qué aplicas? Utilitarismo, ¿Por qué? porque ¿Alguien que me ayude a cambiar? porque evalúa la acción que tiene, que está Mm, haciendo. yo le digo, yo le digo. A ver, dime. Es utilitarismo porque por sobre cualquier cosa en este caso debe continuar trabajando la empresa. Es el bien mayor. Ya. Bueno, no sé, depende de lo que decida la gerencia, pero o bien pueden liquidar o reducir el personal, pero primero tiene que existir la empresa, si no ya no va a quedar nada que salvar. Ya, ok. Yo. Y salvaguardando los intereses de la empresa en particular. ¿Cuál sería en ese caso, digamos, del utilitarismo, Karina, el beneficio mayor y el El perjuicio de algunos? menor, ya. El Ajá. beneficio mayor es que la empresa continúe. Haciendo ese ajuste de subcontratar, la empresa va a poder pasar ese bache y luego pues podrá desarrollar alguna otra estrategia para abrir nuevamente la producción local. Ya. La minoría serían los empleados que van a tener que sacar. Lastimosamente, esa es la Profe, realidad. Dime, Cami. también podría aplicarse el tema de el tema, si no se podría aplicar el deontologismo, Cuéntame, ¿por qué? porque, Defiende tu esa porque, teoría. A ver. porque este enfoque se pregunta si la acción es correcta en sí misma, entonces, independientemente de los resultados. Pero sin embargo, si subcontratáramos, implica traicionar un deber moral hacia los empleados. Por ejemplo, se podría decir que es el tema de la fidelidad, de la justicia o el respeto. Entonces, esto sería inmoral aunque traiga beneficios. Entonces, yo creo que sí se aplicarían las dos teorías porque el dilema enfrenta consecuencias frente a los principios que tendría morales. Correcto, Cami. Es decir, mira, un poco este ejemplo sirve para que ustedes traten de entender y saber cuándo se aplica una teoría u otra o qué tipo de teoría puede aplicar la empresa que tiene esta situación. Porque
si es una teoría en donde el beneficio mayor es el que importa, como decía Karina, pues lamento mucho con algunos empleados, pero lo importante es que la empresa siga viviendo. Si la empresa no vive, pues ni los pequeños que van a salir ni ninguno se va a quedar. Entonces, a la final, el beneficio quizás mayor es tanto para los que se queden en la empresa, como para la empresa en sí, como para los consumidores, si queremos verlo de alguna manera, porque el producto no va a salir del mercado, ¿ya? Pero habrá algunas personas que tendrán que salir de la empresa porque voy a subcontratar algunos productos, algunos servicios, alguna parte del proceso, en definitiva, ¿sí? Entonces ahí está el bien mayor y los perjudicados son los trabajadores. No quiero sacarlos, pero me toca. Y en la otra parte en la que decía Camila, si la empresa en cambio sigue principios morales correctos y sabe perfectamente que hacer es un daño, que les va a hacer un daño a los trabajadores al sacarlos, bueno, pues puede decidir mantener la producción con las mismas personas, tratar de, no sé, de alguna manera seguir trabajando como está o mejorar inclusive de alguna forma sus procesos, pero puede llegar un punto en el que la economía de la empresa se vea tan comprometida porque no se vuelve competitiva, porque los costos siguen siendo altos, el mercado sigue, no sé, dominando, ¿ya? Y la empresa tarde o temprano, bajo ese mismo camino, podría llegar a quebrar. También podría pasar lo otro, ¿no? Que el hecho de mantener a los trabajadores los motive un poco más para que trabajen bien o trabajen mejor o sean más productivos, en fin, y algo suceda y de repente la empresa surja, ¿no? Y salga adelante. Pero son caminos que hay que tomar y hay que tomar ciertas decisiones por más difíciles que parezcan, ¿ok? Entonces, acá hay algunos ejemplos, ya con la materia ustedes van a poder revisarlos un poco más a fondo, ¿ok? Para que no sigamos andando en ese tema que ya entiendo que está bastante más claro para todos ustedes, ¿ok? Entonces, acá lo mismo en la ética de virtudes de las empresas, ¿sí? Está enfocada más hacia las personas y con un buen líder siempre a la cabeza, que sirva justamente como ejemplo para una buena cultura empresarial, dar el ejemplo a todos los empleados, mostrar siempre transparencia. Hay algunos desafíos en la implementación, sí, porque no todos van a actuar como el jefe, ¿no? Es decir, es difícil que todos sean ejemplo del líder, pero mediante algunos procesos quizás no sean iguales, pero se puedan seguir por lo menos los mismos ejemplos, ¿ya? Eso, hay algunos casos, hay algunos ejemplos, siempre ha sucedido, ¿ya? Por ejemplo, ¿ustedes han comido alguna vez las hamburguesas Rosti? ¿Sí? ¿Y conocen las hamburguesas Rosti? ¿Nunca comieron algunos? De lo que se pierde. Sí, exactamente, Karina. El señor de los bigotes. ¿Ya? Solo las carnívoras. Esas son buenas. También son buenas. Las hamburguesas Rosti, por ejemplo, él era una persona que siempre impulsó esos principios, esos valores de ser una persona muy cómica, muy amigable, familiar, en fin. Y no sé si les ha pasado, pero por experiencia propia, todos los empleados, a pesar de que esta persona recién nomás falleció hace unos meses, creo, los empleados mantienen ese buen ejemplo, ¿no? Esas buenas costumbres y trabajan bajo esos mismos principios. Entonces, digamos que ese ejemplo les quedó a todos los demás dentro de la empresa. Entonces, se puede ver quizás un poco más marcado el tema del ejemplo de ética de virtudes, ¿ok? Dentro de una organización o dentro de una empresa. Apple tiene una cadena de suministro también que, digamos, como otro ejemplo claro, ¿sí? Dentro de estas teorías, en donde el problema principal eran las críticas a Apple porque las condiciones laborales no eran del todo positivas, no eran del todo buenas. Este ejemplo se asemeja mucho al de Nike y otras empresas que lógicamente buscan tercerizar sus servicios de producción por mano de obra un poco más económica, ¿ya? Finalmente, tantos reclamos impactaron lógicamente en Apple que tuvo que mejorar las condiciones laborales para que no se siga sufriendo ese tipo de problemas en las empresas, ¿ok? Entonces, esto aplicado siempre a los negocios, hemos visto que siempre tendrá algún tipo de beneficio, principalmente en la rentabilidad de una empresa, siempre y cuando se puedan aplicar estas cosas, estas teorías de buena forma y con un objetivo en el horizonte que sea el de generar siempre también un poco más de rentabilidad para las compañías. ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta en cuanto a las teorías? Pues estamos claros. No sé si están todos claros, pero Sí, está claro, profe. ¿sí? Ok. Bueno, eh, cerramos con el tema de las teorías éticas, ¿ok? Y vamos a pasar directamente a otro tema, ya que es un poco más del comparativo de los principios de ética empresarial y su diferencia con la ética personal y el marco legal en donde están inmiscuidos, el marco legal en donde estamos metidos, ¿sí? Con todo este tema. ¿Por qué es importante ver todo esto? Porque las normas que rigen a las empresas hoy por hoy en la actualidad
tanto en el Ecuador como en el mundo, deben ser motivo, ¿ya?, para que las empresas puedan aplicar también este tipo de programas a nivel de responsabilidad social. Algún beneficio han de sacar, ¿sí? Entonces hay un marco legal que también rige todas las actividades de las empresas que están en este momento aplicando este tipo de programas, ¿ok? Entonces, hay principios de ética empresarial, las diferencias con el tema de la ética personal, que ya hemos visto inclusive cómo se puede aplicar un poco en estos casos, ¿ya?, que van marcando el camino de quienes actúan de una forma y quienes actúan de otra manera. La idea principal de este tema es poder entender los principios de ética empresarial, diferenciar con la ética personal y la influencia de los valores personales en el trabajo y cómo esto puede llegar a afectar tanto el rendimiento de la empresa, los objetivos que tiene la empresa, como también el rendimiento personal en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿quién me recuerda qué es la ética empresarial? ¿Quién me recuerda qué es la ética empresarial? Que hemos visto ya en algunas clases. A ver, Justin Arroyo, lo quiero escuchar. Justin, ¿estás por ahí? Justin a la una, Justin a las dos, Justin a las tres. ¿Dónde está? El otro día le quería preguntar, hoy día no ha venido a clase, ¿ven? Le quería preguntar y hoy día ya no está. A ver, Stalin Marcelo, recuérdame qué es la ética empresarial. Stalin, Stalin, a la Profe, una. buenas Ahí noches. está Stalin, ya muy bien. A ver, Stalin, por favor, cuéntame un poquito, recuérdame qué es la ética empresarial, una definición de ética empresarial. A ver, ¿qué puede ser la ética empresarial? O sea, tengo un ejemplo, más o menos, puede ser el no discriminar a la gente. ¿Ya? Es un buen ejemplo, ¿sí? Pero como concepto, ¿qué? Otro ejemplo tengo el de no engañar con publicidad falsa, porque eso pasa mucho. Hacen una publicidad súper buena, uno va y mira el producto, el servicio y es pésimo. ¿Ya? Si son buenos ejemplos, Stalin, pero si tienes que trasladar eso a un concepto, a una definición, O sea, el comportamiento correcto de una empresa en todas sus actividades. ok, ok, tienes la idea. Si el día de mañana te pongo a escribir una definición, estoy seguro que lo harías mejor, pero tienes la idea, Stalin, ¿ya? Yo Stalin, perdón, ¿estás en el teléfono? ¿Estás en computadora? estoy en el teléfono y trabajando. Ah, ok, perfecto, Stalin, listo, Ya, profe. ya. Eh, ¿Quién más? ¿Quién me da una definición de Yo, ética empresarial? Cuéntame, Caña, a ver. a ver, tengo una idea, se entiende que, a ver, la ética empresarial puede ser como a ver, no puede ser, es el compromiso de, de actuar con responsabilidad, honestidad y sobre todo el respeto en todas las decisiones y todas las actividades dentro de una empresa. Perfecto, Cami. Esa honestidad, esa justicia son principios, ¿no? No te olvides, para resumirlos todos quizás dentro de un grupo, son principios morales o valores que guían una organización en la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, la importancia de la ética empresarial en una organización es justamente eso, ¿no? La interacción, por ejemplo, con stakeholders también es dictada por la forma en la que se lleva la empresa, ¿ya? La conducta que se va a tener con todos ellos, con los empleados, ¿sí? Con la comunidad, con las normas y valores que se siguen dentro de la empresa, dentro de la sociedad en general, dentro del país en donde se está poniendo la empresa y, lógicamente, sus actividades, sus decisiones con el medio ambiente, ¿ya? Todo eso dictan la ética, en realidad, la ética empresarial y sus programas que se vayan a aplicar. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo? ¿Sí? Yo diría que es principalmente el tratar de equilibrar las metas, ¿sí?, que tiene la empresa en cuanto a la rentabilidad, las expectativas que se pueden generar, con las expectativas sociales, ¿ya? Contribuir, por ejemplo, al desarrollo sostenible a través de decisiones responsables también es uno de los principales objetivos de aplicar ética dentro de las empresas, ¿sí? Porque con un desarrollo sostenible, no solamente que estamos hablando de desarrollo, ¿sí? Es decir, esto va a permitir que tanto la empresa como la comunidad y el mercado en general crezcan, pero de manera responsable. Por eso es que
Hoy por hoy, les decía yo esto en algunas ocasiones, y hay una tendencia que las empresas busquen ser responsables socialmente, activas con el medio ambiente, activas en el cuidado y acción social, porque esto conlleva que las empresas puedan mantenerse y sostenerse también a lo largo del tiempo. ¿Ok? Es de equilibrar un poco este tipo de situaciones. Diferencias entre la ética personal y la ética empresarial. ¿Sí? La ética, ya hemos visto un poco el concepto, ¿no? De moral, de ética, ya sabemos diferenciar qué es cada cosa, pero mientras la ética personal depende de valores individuales, de la sociedad, de las costumbres, de las tradiciones, la ética empresarial establece directrices colectivas, ¿sí? Para garantizar que toda organización actúe bajo un marco moral. ¿Ok? Entonces, va más focalizado a que, lógicamente, la ética personal tiene que ver con lo que cada uno piensa, ¿sí? Y la empresa, si tuviésemos que ponerle un computador que actúe como cerebro, y estamos muy cerca con inteligencia artificial, entonces, si una empresa debe actuar con una mente propia, pues va a dictar estos valores, estas normas con las que la organización como tal debe actuar. Dentro de la organización, lógicamente, hay empleados que deberán actuar de la misma manera, de la misma forma. ¿Okay? Este marco moral del que hablábamos, por ejemplo, es donde ambos tipos de ética son fundamentales porque tienen que actuar y prácticamente ir de la mano para que tanto la empresa como la persona no tengan ningún tipo de choque ni conflicto a la hora de poder tomar una decisión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la ética empresarial en el contexto actual? Para que también quede mucho más claro. Algunos ejemplos los hemos puesto, pero para ponerlos ya un poco en papeles. La construcción de la confianza, ¿sí? Porque las empresas éticas ganan la confianza de sus stakeholders, definitivamente. Todos aquellos que están inmiscuidos e involucrados con la empresa van a ganar esa confianza. La mejora de la reputación, porque hay una diferenciación del mercado. Quien está preocupado por cuidar el medio ambiente tiene una ventaja competitiva sobre quien no lo está. ¿Ya? Les ponía el otro día el ejemplo del Supermax, ¿no? O sea, hasta para ir a dejar las botellas plásticas y reciclar, bueno, pues ya me quedé en el Supermax. O sea, me voy allá, dejo este material y me quedo en el Supermax haciendo compras. Entonces, siempre van a tener una ventaja competitiva sobre otras empresas más. La promoción de un ambiente laboral positivo, porque hay un aumento de productividad y reducción de la rotación del personal, la retención del talento que decíamos, y el mismo hecho de vivir en un ambiente, de trabajar en donde te tratan bien y estás feliz, estás contento, pues lógicamente que ayuda para que tú seas mucho más productivo, eficiente, ¿ya? No te están ahí presionando todo el tiempo, te sientes a gusto, hay buenos beneficios, lógicamente la producción aumenta y por ende los resultados de la empresa. La reducción de riesgos legales y financieros, porque hay menos propensión a que existan sanciones, litigios, reclamos, tanto de empleados como de clientes, porque las cosas en teoría, si se hacen bien, tienen que terminar bien también. Y una contribución al desarrollo sostenible, pensando ya más que nada en el impacto positivo que puede tener cierto tipo de empresas con sus programas o con sus acciones directamente en la sociedad o en el cuidado también del medio ambiente. ¿Ok? Ahora, la ética empresarial en acción. Hay ejemplos de buenas prácticas éticas, por ejemplo, los que he puesto acá, ¿ya? En donde el compromiso con el bienestar animal, pero NACA sí implementa programas que garantizan el bienestar animal, promoviendo prácticas responsables en la industria alimenticia, en donde ellos son inclusive los que financian muchas veces el alimento de los animales que finalmente van a ser producto, a ser su producto en el futuro. Estos trabajan de manera conjunta con algunas personas, sobre todo en campos, ¿no? El respeto hacia comunidades indígenas, esto es importantísimo. Por ejemplo, Natura en Brasil se enfoca en el respeto y apoyo a las comunidades indígenas. Trabaja directamente con ellos y respeta muchísimo, como quien más, todas sus costumbres y sus tradiciones. Hay programas de bienestar laboral en el Banco Pichincha. ¿Alguien trabaja aquí en el Banco Pichincha? Me he topado siempre con alguien en el curso que trabaja en el Banco Pichincha. ¿Hoy no? Bueno. Era para corroborar si es que existe esto o no, pero existen siempre iniciativas para que tengan un bienestar laboral. Hay programas, hay capacitaciones, hay cursos, premian a quienes tienen que trabajar de, no sé, por ejemplo, en ventas o cosas por el estilo. Siempre hay algún tipo de motivación en el ambiente laboral para que siempre el personal se mantenga altamente productivo, ¿ya? Hay algunos ejemplos justamente de este tipo de éticas, de buenas prácticas en las empresas, ¿sí? Que pueden ocasionarse, que pueden darse con buenos incentivos para que las personas trabajen en esos lugares, no salgan y siempre tengan buenos resultados. Ahora,
Pasos para crear un código de ética. ¿Por qué les hablo de un código de ética? Porque dentro de las empresas, al hablar de por qué es importante tener estos normas, estos cuidados o la ética empresarial, si hablamos de conducta, si hablamos de ética, la primera pregunta que le hacía el otro día a Diego, que hoy no está acá, le decía, ¿te dieron algún código? ¿Te dijeron normas? ¿Cómo debes comportarte? Entonces, debe existir en las empresas un código de ética. ¿Cómo podemos nosotros crear un código? ¿Qué es lo que debemos hacer para crear un código de ética en la empresa? Ustedes llegan a una compañía, a una empresa, son los encargados de realizar justamente un código porque la empresa no lo tenía antes o generalmente pasa, como somos mal llevados, ante un reclamo, ante una situación negativa, recién tratamos de actuar. Ahí viene un código de ética. ¿Qué es lo que hace este código? ¿Cómo se tiene que formar? Primero se identifican valores fundamentales de las empresas. Sí, esos valores que representan identidad, que están expuestos en un logotipo, en la frase, en el eslogan de la empresa, es decir, qué es lo que la empresa hace o qué es la empresa en su esencia, tiene que identificarse como valores fundamentales de la empresa. Ahí es donde van a aparecer todos esos valores como la honestidad, la responsabilidad, el respeto. Todo eso tiene que aparecer al identificar los valores fundamentales de la empresa. Hay que analizar siempre la misión, la visión, los objetivos estratégicos de la empresa, si es posible realizar encuestas del personal, entre otras cosas más, para identificar este tipo de valores. Que muchos dirán siempre son los mismos, ¿no? En las empresas nadie va a decir si somos deshonestos, somos irrespetuosos, somos injustos, pero hay que tratar de identificarlos. Después definimos los principios éticos claves, ¿ya? Los principios éticos son estas guías prácticas que traducen los valores que identificamos ahora en acciones en concreto, ¿sí? Si queremos ser justos, hay que ser íntegros. Si queremos ser honestos, perdón, hay que ser íntegros. Si queremos ser justos, pues tenemos que tratar a todos de manera equitativa, tenemos que ser responsables, es decir, empezamos a identificar ciertos principios éticos que son claves dentro de la empresa. Identificamos grupos de interés, que son los de stakeholders, porque a ellos vamos a dirigirnos con nuestro código de buena conducta, de valores, de ética. Establecemos directrices siempre específicas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Y esto es quizás la parte más importante de establecer un código de ética. Establecer directrices quiere decir detallar o dictar las normas, los pasos a seguir cuando los empleados se vean inmiscuidos o envueltos en una situación o en ciertas situaciones concretas, específicas, para que sepan cómo tienen que actuar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro del código de ética va a existir una parte, un capítulo en donde diga directrices y poner ejemplos, o capítulo 1, numeral B, lo que sea, ¿sí? Conflicto de intereses. Entonces, como conflicto de intereses, se van a tener que evitar decisiones que beneficien intereses personales en lugar de los de la empresa. Caso contrario, existe este tipo de sanción. ¿Ya? Entonces, existe una directriz exacta sobre cómo debe actuarse en cierta manera. Uso de recursos de la empresa. Entonces, se prohíbe el uso de recursos de la empresa para fines personales, ya sea por un ratito. ¿Ya? Entonces, tiene que establecerse siempre ese tipo de directrices que obviamente también tienen que ver, por ejemplo, con sobornos, con actos corruptos, con tomar regalitos de los clientes por beneficiarse de algún favor del empleado, de la empresa, en fin, muchas cosas de estas que suelen suceder o que suelen pasar, ¿sí? Deben estar establecidas en un código de ética. Si no lo están, inclusive, miren, si en algún momento llega a pasar algo, el empleado puede decir tranquilamente, bueno, pero a mí nadie me dijo que era prohibido. ¿Dónde está un código? ¿Dónde está una normativa? Entonces, la empresa, ustedes como administradores que van a hacer, como van a llegar a puestos muy altos en las empresas, tienen que saber esto para que no les tomen pedir tampoco quienes están un poco y más abajo en el organigrama que ustedes, ¿sí? Entonces ustedes como lideran gente, lideran grupos, deben saber todo esto. Se debe incluir un protocolo para reportar conductas éticas de infracciones en donde cada uno sepa cómo tiene que denunciar inclusive ciertos actos que están afectando a la empresa o a la persona en particular, ya sea con un compañero en una situación específica, pero tienen que haber directrices y protocolos para reportar estas conductas que la empresa lógicamente pueda después tomar acciones sobre ellas. Redactar el código, ¿sí? Con un lenguaje claro, atractivo, además que sea llamativo y sobre todo que sea muy entendible, con buenas normas de ortografía, con buenos usos de signos de puntuación, entre otras cosas más. Asegurar el compromiso además de la alta dirección, esto es muy importante. Si tenemos un código de ética, tenemos normas para poder denunciar un acto de corrupción, un acto de indisciplina, un acto que está afectando a la empresa o a una persona, se existe un protocolo y se denuncia, pero nadie hace caso en la empresa.
Entonces no sirve de nada. Debe existir un compromiso de la alta directiva para que esto tenga efecto. Y finalmente, capacitar a los empleados sobre este código, normarles, avisarles. Por ejemplo, cuando hay una contratación de nuevo personal, pues capacitarles, mencionarles que existe este código, entregarles una copia del código, decir, aquí está el código, tome, léalo para que sepa exactamente cómo debe comportarse y qué va a pasar si es que no lo cumple. ¿Ya? Y lógicamente que habrá que hacer algunas actualizaciones permanentes al código para que no vayan a tener problemas después, ¿ya? Hay principios de la ética empresarial, estos principios de los cuales hablábamos en la definición de la ética: integridad, responsabilidad, justicia, respeto, sostenibilidad, el compromiso con ser sostenibles en el tiempo sobre todo, y hoy por hoy con el medio ambiente y con la sociedad. Estos son los principios fundamentales de la ética empresarial, ¿ya? Las empresas deben estar guiadas por estos principios para buscar tener siempre muy en claro cuál es la ética que van a reflejar, que van a mostrar en su identidad, en sus actos y en la toma de decisiones, porque son los pasos, los directrices que van a tener que seguir dentro de la empresa todos sus empleados, ¿ok? Estos son los principios fundamentales que se deben mantener y que se deben seguir. Hay algunos otros que, por ejemplo, podrán ser la transparencia, el compromiso social, la lealtad, ¿sí? Esto de lealtad, por ejemplo, se traduce cuando a uno le hacen firmar una, ¿cómo es? Un convenio, un aviso, un contrato de confidencialidad, esas cosas, ¿sí? En las empresas, para que no revelen secretos, ahí está la lealtad, ¿sí? También que pueden existir dentro de estos principios éticos para que también la empresa pueda cuidarse, digamos, en salud, ¿no? Antes de que pase cualquier tipo de situación adversa en ese aspecto. Hay algunas características, por ejemplo, en estos principios, ¿ya?, que ustedes deben tener muy en cuenta, pero básicamente resumen el buen accionar y la buena toma de decisiones de los empleados en las empresas, ¿ok? Ahora, la ética personal, comparado un poco con la ética empresarial, la persona o la ética personal se refiere principalmente a aquellos valores y principios, ¿sí?, que como individuo guían su conducta, ¿ya?, en su vida cotidiana y abarcan los mismos o casi los mismos valores que las empresas: la honestidad, el respeto, la empatía. Por eso yo les decía que una empresa que trata de aplicar la teoría de ética de virtudes debe contratar personas que vayan con su misma filosofía de empresa, ¿ya? No siempre pasa, no siempre sucede, entonces eso deben tomarlo siempre en cuenta cuando ustedes dirijan a las empresas o les toque, por ejemplo, seleccionar una empresa, inclusive para trabajar. Si ustedes van a buscar trabajo, presentan una carpeta y les dan una entrevista, ustedes investiguen un poco sobre aquella empresa, ¿sí? ¿Cuál es el código de ética que tienen? ¿Cómo se comportan ellos? ¿Qué reputación manejan? Para que ustedes después no se vean inmiscuidos en situaciones que son realmente complicadas o un poco complejas, ¿sí? Entonces ahí está un poco el cómo ustedes también tienen que aplicar su propia ética personal dentro de las organizaciones y dentro de la empresa, ¿ok? Ahora, siempre la ética personal va a ser un poco más subjetiva, no se olviden, porque varía de una persona a otra en base a su educación, a la cultura, a las experiencias que tiene. Pueden dictar cada uno qué es correcto y qué es incorrecto, ¿ya? Otra característica importante es la constancia, es decir, aunque existe evolución en el tiempo, no olviden que la ética son aquellos valores y principios fundamentales que suelen mantenerse como algo universal, ¿no? El respeto, la justicia, el derecho a la vida de algunas personas o de todas las personas, ¿sí? Es algo que se debe tomar en consideración. O abarcar aspectos en general de la vida profesional, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que mantener como parte de la ética personal, ¿sí? No se olvide. ¿Hay algunas diferencias entre unas y otras? Por supuesto que sí, hay algunas diferencias. La ética personal se basa en valores individuales, particularmente, mientras que la ética empresarial en normas y políticas de la empresa. ¿Cómo se aplica una y otra? En la parte personal, la conducta de una persona en su vida diaria. En la vida empresarial, los de la organización, los miembros de la organización, cómo se aplica la ética empresarial. El alcance que tiene en el ámbito personal es subjetivo. Varía entre varios individuos, puede una persona considerar algo ético y otra persona algo no ético. En la organización no existe esto, y aquí viene una primera gran diferencia, ¿sí? Porque en la organización se supone que todos deben actuar de manera colectiva en base a los niveles organizacionales y a los principios que la organización ha establecido, ¿sí?
Entonces, eso es importante también mencionar en cuanto a la diferencia entre una y otra. La fuente, la ética personal se desarrolla a través de experiencias personales, de la educación de cada uno en la vida empresarial, deriva de la misión, de la visión, como dijimos antes, de identificar todos los valores que la empresa quiere mostrar. Y el impacto, lógicamente, que influye en decisiones individuales o decisiones empresariales que afectan directamente a stakeholders, clientes, empresas, gobierno, comunidad, entre otras más, ¿sí? Vamos a abarcar también un poco el tema legal. ¿A qué nos referimos con el tema del marco legal? ¿Sí? Cuando hablamos del marco legal, que también es un poco difícil entender esta parte porque vamos a hablar de normas y de leyes que pueden un poco ser un poco pesadas. Pero hay que, por ejemplo, mencionar que el marco legal en sí es un conjunto, lógicamente, de normas, ¿sí? De regulaciones que establecen ciertas bases para que las empresas actúen de manera ética, sostenible y responsable. Es decir, yo el día de mañana le digo, ok, a Nicole que tiene que implementar un programa social, ¿sí? Para una empresa, y bajo qué parámetros se puede decir que una empresa está aplicando un programa de acción social. O sea, internamente sabemos que estamos ayudando a ciertas personas, a comunidad, a gente, en fin, sí, o al medio ambiente, pero tiene que existir un ente, un responsable externo que ratifique o que confirme que esos programas se están llevando a cabo, ¿ya? Esto es lo que suele pasar, por ejemplo, con algunas empresas que dicen hacer acción social o dicen tener programas de responsabilidad social, pero lastimosamente no los cumplen. ¿Okay? Lastimosamente no tienen esos programas y ahí es cuando entran temas de corrupción, de desvío de fondos, porque dicen ayudar a muchas comunidades, a muchas personas y a la final nunca aparece. Entonces, por eso existen estas normativas, estas regulaciones que marcan, digamos, el terreno en donde las empresas pueden actuar de manera responsable. ¿Ok? Entonces, este conjunto de normas, de leyes, de regulaciones, son aquellas bases, como les digo, para que las empresas actúen de manera ética, sostenible, responsable. Y aquí hablamos también, por ejemplo, de la importancia de tener este marco legal, porque proporciona ciertos lineamientos claros para las empresas en primer lugar, protege mucho también a los stakeholders de las empresas, al medio ambiente, ¿sí? ¿Quién protege el medio ambiente si una empresa llega a explotar algo por decir que hace bien a otros? O sea, tiene que existir normas que regulen todo este tema y fomentar mucho el tema de transparencia para que no existan estos inconvenientes que les decía y, lógicamente, exigir una rendición de cuentas. Si hablamos de acción social, tiene que haber rendición de cuentas para la comunidad, para la sociedad en general. Hay algunos principios, hay algunos estándares internacionales principales, eso quería decir, en este marco de la responsabilidad social, ¿sí? Que proporcionan ciertos lineamientos claros para todas las empresas y además reconocen todos los programas que las empresas están realizando, ¿ya? Estos principios, estos estándares internacionales que existen dentro de las organizaciones o que pueden normar la conducta de las empresas, hay tres en particular, ¿sí? Que son ISO 26000. ¿Alguien ha escuchado del ISO 26000? El ISO 9001 no lo he escuchado, es el más común. 9001. Exactamente, 9001. Ya, estas normas ISO son normas internacionales que regulan procesos productivos, por ejemplo, el 9001. El 26000 proporciona, en cambio, cierta orientación sobre la responsabilidad social. Hay otro principio que es el del Pacto Mundial de la ONU, ¿ya? También de donde se salió Donald Trump, el otro día que hablábamos de este tema. También fue votando sus principios y sus pactos mundiales, ¿sí? En cambio, en la ONU hay un compromiso de proteger derechos humanos, el trabajo, sobre todo el trabajo infantil, el medio ambiente, tener empresas y llevar procesos que sean anticorrupción, ¿sí? Hay un pacto general en donde regula este tipo de actividades dentro de las empresas. Y la norma GRI, ¿ya? Que es el Global Reporting Initiative, ¿sí? Esta, más que normas, es una herramienta que permite generar reportes en cuanto a impactos sociales, impactos ambientales y los impactos económicos de una empresa sobre un programa de acción social que se pueda llegar a aplicar, ¿ok?
Entonces son algunas de las normas que marcan justamente las tendencias de cómo una empresa puede aplicar. Revisemos una por una. Vamos por el ISO 26000, ¿ya? Esta es una norma internacional que proporciona orientación sobre la responsabilidad social empresarial. Entonces, a diferencia de otras normas ISO, esta normativa en particular, la ISO 26000, no es certificable. No existe un certificado que diga, sí, tiene la ISO 26000, punto. Y lo pueden publicar ahí y decir los cuatro vientos, porque no existe un certificado. El propósito de esta en sí es ofrecer directrices para integrar la sostenibilidad en las empresas que quieren, lógicamente, aplicar este tipo de estrategias, ¿ya? Ese es el principal propósito de esta normativa. ¿Quién la estableció? La Organización Internacional de Normalización, ¿sí? Hace algunos años, esto ya en el año 2000, estamos hoy 25, 2010 más o menos, ¿ya? Se estableció esta normativa. ¿Y dónde está publicada? Está publicada por la ISO y está disponible para su compra, en definitiva, a través de los sitios web de la Organización Internacional de Normalización, ¿sí? Y también está dentro del INEM, ¿sí? Que es el Instituto Ecuatoriano de Normalización en el Ecuador. Entonces, ahí está publicada y se puede adquirir esta información. Entonces, ¿en qué consiste la ISO 26000? Aborda 7 temas centrales. En particular, quienes quieran aplicar deben cumplir con una gobernanza organizacional bien definida, bien marcada, bien establecida. Programas de protección de derechos humanos, demostrar que hay buenas prácticas laborales, demostrar que se protege mediante sus prácticas del medio ambiente, ¿ya? Al planeta en definitiva. La operación, los procesos productivos deben ser justos, deben cuidar tanto a los empleados como también los recursos que se están utilizando. Deben considerar mucho a los clientes, a los consumidores, para que no sean productos dañinos o para que no sean productos quizás fuera del alcance de las personas, es decir, tienen que cumplir con ciertas características importantes. Y finalmente debe existir una participación activa de la comunidad para poder desarrollar programas y que sirvan además para el desarrollo de esto puede ser de la comunidad o de un programa de medio ambiente, es decir, que se pueda demostrar todo esto. En eso consiste la ISO 26000, ¿ya? Entonces, ¿cómo se consigue? Al decirles que no es certificable, esto quiere decir que cualquier empresa o organización o institución pública o privada inclusive puede adoptar las directrices de esta norma para alinear todo su proceso, todas sus operaciones con principios sostenibles, ¿ya? Y está, lógicamente, disponible para cualquier tipo de empresa, para empresas grandes, medianas, pequeñas y en cualquier parte del mundo. Eso también es algo que vale mencionar, ¿ok? Entonces, eso en relación, por ejemplo, a la ISO 26000, ¿sí? Que además, bueno, hay que mencionar, ¿no? También tiene un costo, digamos, el poder conseguir esto, ¿sí? No hay un costo adicional para implementar en sí la norma, pero sí para tener toda esta información, ¿ya? De la norma ISO 26000. ¿Por qué no es certificable? Se preguntarán algunos, ¿cierto? Si es un certificado internacional, sobre todo, ¿por qué no se puede certificar o por qué no existe un documento con el cual la empresa diga, sí, yo cumplí con ISO 26000? Es porque fue diseñada para servir como una guía. Recuerden que los actos de ética son voluntarios, ¿sí? Como es una guía voluntaria, no es un estándar de evaluación, no es que les pueden evaluar porque cumplen o no cumplen con algo, ¿sí? Es algo voluntario, es una guía voluntaria, entonces no se puede obligar a las empresas a cumplir con todos los parámetros de esta certificación, ¿sí? Se enfoca principalmente en guiar, en orientar a la práctica responsable de las personas y de las empresas sobre los buenos actos, ¿ok? Eso es la ISO 26000, primera norma o estándar internacional que rige este marco legal de las empresas. ¿Qué tiene que ver el Pacto de la ONU? ¿Cómo funciona el Pacto de la ONU? Esta fue una iniciativa, en cambio, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que invita a las empresas a adoptar 10 principios universales en 4 áreas principalmente, ¿sí? Para destacar un proyecto o un programa de responsabilidad social. Número 1, derechos humanos. Estándares laborales. Número 2, medio ambiente y anticorrupción, ¿sí? Estos son las 4 áreas en donde tiene que enfocarse un programa para que la ONU también pueda reconocer el mismo, ¿sí? Entonces, incorporan estos 10 puntos en sus operaciones diarias de las empresas, publican reportes de progreso anuales para demostrar los avances y pueden ser parte, digamos, de este Pacto Mundial de la ONU o basarse en los principios que manda
este Pacto Mundial de la ONU que se consiguió inclusive con la firma de algunos países en realidad. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Empresas, las ONGs pueden participar de esto, instituciones académicas, inclusive los gobiernos pueden adherirse al pacto hablando de que como país quieren cumplir con todas estas normativas, ¿ya? Hoy por hoy existen más de 160 países, imagínense la ONU. Entonces, más de 160 países que están volcados a cumplir con este pacto y existen más de, no sé, casi 20.000 organizaciones que están volcadas a este tema. ¿Sí? Entonces, es supervisado siempre por la ONU, que tiene su sede en Nueva York y que tiene a sus enviados especiales cuando alguien quiere aplicar un programa, sobre todo a gran escala, para que esto pueda ser reconocido. En nuestro país existe una empresa que es miembro del Pacto Mundial de la ONU, ¿sí? Ha logrado implementar estas iniciativas de manera sostenible, están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y es la empresa Holcim del Ecuador, ¿sí? Ellos, por ejemplo, en nuestro país tienen son miembros del Pacto Mundial de la ONU porque han logrado implementar en todos sus procesos estas 4 áreas, lo que habla muy bien de la empresa como tal y genera o gana un prestigio no solamente nacional, sino también internacional al cumplir con todas estas normativas, porque no solamente es una empresa rentable, sino que cuida el medio ambiente, protege a sus trabajadores, entre otras cosas más. ¿Alguien sabe cuánto ganan de utilidades los empleados de Holcim? Mejor, porque salimos tristes de aquí todos. Ok, norma GR1, sí, GRI, perdón, ¿ya? Global Reporting Initiative, ya para ir cerrando. ¿Qué es la norma del Global Reporting Initiative? Es un marco internacional que guía a las empresas en la elaboración de informes, ¿sí? De sostenibilidad, ayudándoles a medir, a comunicar sus impactos económicos, los reportes que tienen sobre sus acciones sociales, ambientales, cómo van evolucionando con el pasar de los años. ¿Ya? Entonces son herramientas, hagan de cuenta que es como si a ustedes les dieran un template, una plantilla de Excel de alguna plataforma, en donde lo que tienen que hacer es ir llenando datos y les generar reportes sobre lo que van haciendo. ¿Sí? Entonces, lógicamente que la norma GRI, que fue desarrollada igualmente por algunos países en búsqueda de conseguir estos reportes que sean uniformes para todas las empresas que quieran conseguir cumplir con estos estándares, ¿sí? Pueden revisarlo en la página globalreporting.org. Ahí están todas las normas disponibles y todas ellas evidentemente son gratuitas. ¿Sí? Entonces las empresas pueden ir, entrar a la página, rebuscar y buscar y empezar a indagar sobre estas herramientas que existen ahí y, lógicamente, generar sus reportes que al ser presentados con, digamos, este es el reporte de la norma GRI, entonces automáticamente al ser un reporte avalado internacionalmente, la empresa gana en cuanto a respeto, en cuanto a validez de ese informe, lógicamente que hay quien tenga que revisarlo, pero en eso está basada esta normativa, ¿sí? Consiste principalmente en proporcionar estos indicadores, ¿ya? Y estándares para reportar prácticas en áreas claves, que son impactos en el cambio climático, derechos laborales y derechos humanos, prácticas anticorrupción y la gestión principalmente del agua y de la energía. Entonces, con este tipo de reporte aumenta mucho la transparencia de la empresa y, lógicamente, cómo está actuando en cuanto a todo el marco legal de una empresa, ¿sí? Entonces, si queremos aplicar esto en el Ecuador, para mencionar algunos temas, en el Ecuador existe la Ley Orgánica de Régimen Tributario, ¿sí? Interno, la LORTI, ¿sí? Este es un documento que rige, que norma para todas las empresas que tienen este tipo de programas porque permite la reducción de gastos, ¿sí? En programas de responsabilidad social. Hablemos de educación, de salud, de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, entre otras cosas más. Las empresas de nuestro país se rigen a esta normativa, a esta ley, para que mediante un programa de este tipo reduzcan impuestos, ¿sí? También está el Código Orgánico del Ambiente, donde las empresas que desarrollan proyectos ambientales, ¿sí? Reciben ciertos beneficios para, no sé, producir cierto tipo de productos o tienen permisos para producir productos o para, no sé, funcionar inclusive como la empresa o tienen beneficios en cuanto a tasas de interés, quizás en préstamos, en créditos o lógicamente en impuestos, ¿sí? Entonces esos son generalmente los beneficios que buscan muchas de las empresas para implementar este tipo de normativas, ¿sí? También está el Código de Trabajo en el Ecuador, ¿sí?
que garantice en cambio derechos laborales para los empleados, las condiciones de trabajo, las relaciones con las empresas, ¿sí? Que deben cumplir con ciertas normativas que también benefician lógicamente a los trabajadores, ¿ok? Hay incentivos también para los municipios, por ejemplo, Quito, Guayaquil, premian mucho a las empresas con beneficios fiscales, ¿sí? Por implementar prácticas de responsabilidad social como programas de reciclaje, la sostenibilidad ambiental, inclusive han visto que, por ejemplo, en algunos lugares dice, este parque es cuidado por tal empresa, así hay un rótulo que ponen en las veredas, ¿sí? Entonces, también ayudan al cuidado del medio ambiente y tienen su beneficio municipal, ¿ok? Hay algunas leyes que lógicamente premian ese tipo de acciones en las empresas, sobre todo acá en la ciudad, ¿ok? Así que eso, chicos, entonces, en cuanto al marco legal, ¿ya? También con la responsabilidad social, hay algunas oportunidades que se pueden aprovechar, sobre todo en nuestro país, en base a este tema que me parece que ustedes pueden llegar a necesitar en algún momento, pero es importante que todos ustedes conozcan, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿O todo está claro? Sí, todo está claro, profe. Claro. Profe, lo que sí, estas normas que usted nos mencionaba, Sí, ¿son necesariamente tenerlas todas o solo dos o tres? estos estándares Claro. internacionales, ¿te refieres? Ajá. No, Ujú. todos estos son, no es necesario cumplir con todas. Sí, si tú vas a implementar un proyecto de acción social o de responsabilidad social, tú lo que haces es, primero que nada, no es obligatorio tener ninguna de ellas, de hecho, ¿sí? Tú puedes, por ejemplo, implementar el día de mañana, quieres construir un centro de salud en la comunidad. Entonces, tú puedes hacer tu centro de salud, puedes hacer una acción social y lógicamente eso va a verse beneficiado en tu empresa de alguna u otra manera o en la comunidad y demás. Pero quizás si hablamos de proyectos un poco más grandes, un poco más macros, o tú quieres buscar un proyecto de sostenibilidad inclusive en el futuro, es decir, no construir un centro de salud, sino lograr limpiar el agua de una comunidad, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces, tendrás que implementar un proceso aún mayor, con una mayor inversión, y ahí tú querrás buscar ya no solamente que la comunidad se beneficie, sino que a la vez tú tengas una certificación o alguien que avale tu proyecto, tu trabajo y que por ende te sirva a ti para tener cierta reputación o mayor imagen o cosas Ah, por el ok. estilo. Ahí tú Ah, ya. buscas este tipo de normativas internacionales que van a avalar tu proyecto y te van a dar un reconocimiento internacional. Te pongo un rápido ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú lo que quieres es exportar cacao o banano, o camarón o flores? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Dentro de tu proceso productivo, tú vas a buscar una certificación de este tipo internacional. ¿Por qué? Porque tu producto, al ser exportable, tú vas a ganar una ventaja competitiva muy grande con todos los demás que están participando en el mismo mercado, pues tú ya compites con el mundo entero. Entonces, todos los que van a competir contigo van a decir, mejor, mi producto es el mejor, o mi producto tiene que comprarme por tal o cual motivo, ¿no es cierto? Tú vas a aparecer diciendo, hey, mi producto cumple con las mismas o mejores condiciones que las de los demás, pero el mío además tiene la certificación ISO 26000. Mm. Es Entonces yo como que estas certificaciones ayudan como que a hacer como que es más reconocido, eh, es reconocido y también que sea como que confiable el producto también, ¿cierto? exactamente, Ah, ok. exactamente. Y como hoy existe esta tendencia, entonces inclusive tú puedes hasta reducir costos, en fin, algún beneficio sacarás y lógicamente tu producto podrá ser aún más competitivo. ¿Ok? Chicos, tomo lista rapidito. A ver, Camila Chizaguano, ¿está acá? Sí, está aquí. Johan Espinosa, Diego García, me responden por favor, ¿ah? Stalin Guando Luisa, Presente, profe. perfecto. Camila Reynoso, Sí, ¿me está presente, profe. Sí, estoy aquí, Carlos, profe. Carlos Vaca, ok. Voy al otro curso, voy al otro curso. Rapidísimo. A ver, acá. Tomo lista. Michael Alvear. ¿Alguien conoce a Michael, le conoce a Michael Alvear? Nadie le conoce a Michael Alvear.
¿Mm? No viene nunca. Denis Andrade. Presente. Jocelyn Nicole Andrade. Presente. Ok. Justin Arroyo. Justin lo nombré hoy día también, ¿no? No me contestó igual que ahora. ¿Qué le ponemos? ¿Falta o presente? Justin Arroyo. Es como que estuviera durmiendo en el... Así no. No tiene que ir a despertarle. Justin. Justin. ¿Qué hago? Difícil situación. Decisión ética. ¿Qué hago? ¿Le pongo presente? ¿Le pongo falta? Póngale Falta, falta para no profe. estar atento. Y aparte de que no prendió la cámara y no está participando. Miren, qué decisión tan difícil. Es que es algo justo, o sea, si está Mm, usted tomando lista, profe, se supone que deberían estar todos, pues, Ni en por la... algo, ¿no? Ni en el chat creo que me puse el nombre. Solamente déjenme- Bueno, voy a seguir con el siguiente para no perder tiempo. Mayerly Bustamante. Presente. Ok. Christopher Cárdenas. No lo veo. Katia Casa. ¿Alguien nos conoce? ¿Le suenan estos nombres? Si alguien nos conoce, me avisan, por favor. O le avisan que estamos en clase. Si no, creo que no están... No sé, no Son tienen... nombres nuevos para nosotros, Tal vez bueno, para mí. tendrán habitada la plataforma, qué sé yo, no sé. Ana Castillo. Ana Gabriela Castillo. Nada. Dylan Cumbal. Dylan Cumbal. Presente. Ah, sí está Dylan. Sí está Dylan, ok. Ana Gaona. Presente. Viviana Garreta. Presente. Karina Hernández. Presente, profe. Michael Jaramillo. Milena Juela. Yadira Lucio. Cristian. Presente. ¿Quién? Yadira. Ah, ya, Yadira, ok. Cristian Macas. Nada. Ellen Estefanía Macías. Víctor Mena. Camilo Mendoza. Presente, profe. Camilo. Darwin Mesías. Presente, profe. Darwin. Elizabeth Ojeda. Presente, profe. Dije yo, llegué un poquito, bueno, llegué tarde, a las 8:30. Así te Lo veo. que pasa es que mi hijo me dio aprendiendo las clases. ¿Ya? Yo estaba ocupada, estaba trabajando. Ah, ok. Sí, porque hasta le preguntamos, ¿no? Hoy día tocó el turno de pregunta y no... Sí, recién me dijo que me estaba llamando. Dice que Andrés no contestó Orozco. porque le da vergüenza. Andrés Orozco. Presente. Ok, Andrés. Lisbeth Pérez. Ella sí estaba con nosotros en el curso anterior, ¿no? ¿Qué ha pasado con Lisbeth? No viene. Clever Pilatasi. No viene Lisbeth, ya se salió. Oh, qué pena. Presente, profe. Clever, listo. Clever, no habías tenido clases anteriores. Estás al límite. Sí, no he podido, profe, pero ya estoy. Presente. No faltes más porque te vas a complicar. Melanie, Melanie Figueroa, perfecto, ok. Matías Proaño. No, Matías. Matías Proaño. Presente, profe. Ah, ya, ok, Matías Proaño. Ariel Quema. Jefferson Raimundo. Chantal Reynoso. Ellos también eran de la clase anterior, no están. Wilmer Patricio Riquero. Presente, Inge, buenas noches. Hola. Kevin Tipán. Nada. Caína Vargas. No la veo hace rato. Stephanie Vinuesa. María Viteri. Y Aquí, presente, Inge. Mateo Yepes. Presente, profe. Ok, chicos, tomados listas, se pueden ir. Nos vemos el día lunes. Mañana no hay clase. Disfruten el feriado. Nada que Gracias, ver, yo, Inge. profe, tenemos deber. Profe, Que el así deber. fuera el otro profe. ¿Cómo? Que así ¿Qué fuera el tenemos otro deber? profe. Sí, Ya. de chévere. Profe, y el deber. ¿Cuándo va a subir la No hay descripción? deberes, no hay deberes. No hay El deber. lunes, el lunes. Ay, No, es que luego se deberes. acumula. Ya debe mandar un deber. Ya nos ha pasado antes. Sí, sí, sí. El Cora No no, hay deberes, no hay deberes. No, Ah, voy El a poner, lunes. lo que es voy que a la hacer es otra voy a vez. mandarles, es decir, voy a actualizar la plataforma, ¿sí?
con el PEA y con las tareas que van a tener que cumplir, pero no les voy a poner a que cumplan de aquí al domingo, ¿ya? Para que tengan el tiempo, para que ustedes se ajusten en el calendario y puedan cumplir con todo. Más bien ustedes no vayan a acumularse solitas, ¿ya? Gracias. Ustedes no se dejen acumular, Gracias, vayan a hacer Inge. Muchas gracias, profe. con mucho gusto, siempre la orden y al servicio de Ya nos ustedes. quería martirizar. Es que, más que todo porque con el anterior materia, como que no alcanzó a darnos toda, digamos, todo. ¿Ya? Entonces nos dejaron como que acumulado. Tenemos proyectos, tenemos deberes, tenemos pruebas que dar. Entonces por eso mismo le comentaba de que no nos Pero mandara en el este último. feriado al menos van a disfrutar tranquilos, ya no se preocupen, en este feriado. Sí, y después dejamos no todo para el último, sino que lo dividimos poco a poco para que puedan cumplir con las tareas. ¿De hecho? No se preocupen. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Hecho ahí. Que pasen bien, descansen, buen feriado para todos. Me cuentan el lunes qué hicieron. Gracias, Pórtense Inge, bien, igualmente. Ahí le avisamos. ya, pórtense bien, Hasta el pórtense lunes. bien. Hasta el lunes, Inge. Chao, chao, pasen bien, gracias. Estén bien.